Hola a todos y bienvenidos a un nuevo screencast de appsmac.com. En esta ocasión os quería hablar sobre Handbrake, el programa de compresión de archivos de vídeo que consigue mantener la máxima calidad de nuestros archivos, tanto en audio como en vídeo, para poder después ser reproducidos en un Apple TV o cualquier otro dispositivo que permita reproducción de vídeos MP4 con una calidad máxima y sonido 5.1. En este último artículo de appsmac.com os hablaba sobre las posibilidades que ofrecía el Apple TV, en cuanto a vídeo por lo menos, y sobre el códec de compresión, el H264, con sus diferentes perfiles, los que soporta el Apple TV y los que soporta el nuevo iPad. El Apple TV soporta el perfil 4.0, que nos permite una calidad extraordinaria de audio y vídeo. Pues vamos a utilizar Handbrake para sacarle el máximo partido. Aquí tenéis el nuevo Apple TV, contiene un precio de 109 euros, y aparte de las posibilidades de reproducción de vídeo, pues permite AirPlay, permite ver vídeos de YouTube, permite otras características que lo hacen muy interesante si tenemos cualquier dispositivo con iOS. Podemos jugar en la tele y otras cosas. Pero lo que vamos a hablar sobre lo que nos interesa, sobre la reproducción de vídeo y sobre Handbrake. Handbrake es un programa gratuito, lo podéis encontrar en esta web. Lo podéis descargar directamente desde aquí. Como digo, es gratis, lo podéis descargar, simplemente se instala como cualquier otra aplicación, montamos la imagen, la arrastramos a la carpeta aplicaciones y ya tendremos Handbrake instalado. Vamos a empezar a hablar del programa en sí, que es lo que realmente nos interesa hoy. Y esta sería la pantalla principal de Handbrake. Aquí tenemos bastante información, os voy a explicar un poquito de qué es lo que tenemos. Básicamente, menú source o icono source. Esto nos permite importar el archivo de vídeo al que queremos recomprimir. Con Start empezaremos la conversión, con Add to Queue añadiríamos el archivo a una cola de compresión, es decir, podemos añadir diferentes archivos a la cola y cuando acabe uno empezará el siguiente, y en Show Queue veríamos la cola en sí. Tenemos aquí diferentes iconos más que pasaremos a ver en el momento que toquemos esa característica en concreto. Después aquí podemos ver el origen. En este caso vamos a intentar recomprimir un archivo de Juego de Tronos, el episodio 3 de la temporada 1. El título del vídeo dura 57 minutos. Vemos que solamente tiene un ángulo de cámara, lo podemos ver por capítulos, tiene un único capítulo y la duración, como os digo, es de 57 minutos. Aquí tenemos la ruta de destino, donde se guardaría el archivo final. Simplemente pulsando aquí en Browse elegiríamos la nueva ruta. Luego pasaremos a definir el tipo de archivo de salida. Podemos crear un MP4 o otro MKV. Nos puede llegar a interesar crear otro MKV por cualquier otra circunstancia, aunque en nuestro caso siempre vamos a exportar a MP4. Tenemos aquí la opción de crear un archivo grande. Nos interesa para que el archivo tenemos que marcarlo para que el archivo ocupe más de 4 gigas. Tenemos que hacerlo porque si no el archivo va a perder bastante calidad. Si está optimizada para web, es decir, que el archivo puede ser reproducido antes de que acabe de descargarse. Y si queremos que tenga soporte para el iPod 5G. Esta opción no la deberemos señalar nunca si queremos reproducir en un Apple TV o en un iPad, porque la calidad del archivo se verá muy mermada. En cuanto al apartado de vídeo, tenemos los codecs que podemos utilizar. Podemos utilizar el H264, MP4 o MP2. Prohibido utilizar otra cosa que no sea el H264. La calidad bajará mucho y el tamaño de archivo aumentará si queremos tener una calidad decente. Tenemos el frame rate de los frames por segundo. Podemos seleccionar un frame rate determinado, aunque lo más normal es seleccionar el mismo que el vídeo de origen, para no tener problemas de desincronización de vídeo con audio. Ahora viene una de las partes más importantes de la compresión. Elegir variable frame rate o constant frame rate. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer que el nuevo vídeo se adapte al vídeo antiguo y modifique de forma automática los frame rates por segundo. De esta manera conseguimos que en determinados vídeos nos saltemos los
posibles problemas que tenga de frame rate y saquemos la máxima calidad con el frame rate que queremos. Es un poco complejo de explicar, pero esta opción es interesante, que siempre utilicemos la opción de variable frame rate. Y vamos a la opción realmente importante, la calidad de vídeo. Yo hasta hace muy poco utilizaba el bitrate medio y utilizaba la máxima calidad que el Apple TV 1 permitía, que en ese caso era 4500 kilobytes por segundo para vídeo, y después dejaba unos 500 kilobytes para el audio. El Apple TV 1 no era capaz de reproducir más de 5 megas por segundo. Entonces utilizamos la opción de dos pasadas, porque la primera pasada calculaba el bitrate medio y en el segundo lo aplicaba, y la calidad que obteníamos pues no estaba mal. El tamaño de archivo final era constante, ya que claro, si siempre son 5 megabits por segundo, pues era simplemente multiplicar los megabits por los segundos y teníamos el tamaño del archivo final. Pero esto me ha demostrado, y después haciendo pruebas he comprobado la diferencia de calidad si elegimos la otra opción, que esta no es la opción más adecuada, ya que en una escena donde aparece un primer plano de una persona donde no se mueve el fondo negro, el bitrate era de 5 megabits por segundo y realmente no era necesario. Luego en escenas como en los documentales de la BBC, un documental que os recomiendo del BBC Live que habla sobre aves, donde aparecen millones de aves flamencos, creo, volando a la vez, los 5 megabits por segundo eran totalmente insuficientes. Y salían unos cuadros que impresionantes, la pérdida de calidad que sufrían en este momento concreto. Si elegimos Constant Quality, esto es una fórmula muy compleja de explicar, y si os leéis los manuales de Handbrake, que está en la misma página web de Handbrake, es difícil definirlo, y sobre todo es difícil definir qué diferencia hay, porque esto se basa en este RF. El 20 es por defecto, en la mayoría de presets, luego os enseñaré qué son. El 20 normalmente es por defecto, y subiendo o bajando este número definimos la calidad. Si bajamos, por ejemplo, a 19, 19 es más calidad que 20. Esto va a la inversa. Cuanto más pequeño es este número, sería, por decirlo así, la compresión. Cuanto más pequeño es, más calidad da. Lo que tampoco garantiza es que a menos compresión, más calidad de imagen. Es decir, RF0 no sería más calidad que RF5. Porque muchas veces, depende siempre del vídeo, claro, pero la mayoría de veces no hace falta comprimir menos el archivo, sino que los algoritmos que utiliza son lo suficientemente buenos y la imagen es suficientemente adecuada para sacar la máxima calidad con una mayor compresión. Es difícil recomendaros el RF concreto. Yo lo varío dependiendo del origen. Si es una serie a tamaño pequeño que no me importa mucho la calidad, se lo suelo subir a 22, pero el RF20 que nos da por defecto da una calidad impresionante. Y lo bueno que tiene este tipo de calidad, que él se fija en la calidad de la imagen. No depende de lo que está pasando. Él siempre busca la calidad máxima. Si necesita más megabits por segundo para poder conseguir esa imagen que queremos, los emplea. Y como el Apple TV 3 y el iPad 3 y el 2 tienen tanta potencia de reproducción de vídeo, los megabits que utilizará nunca serán mayores a lo que estos dispositivos son capaces de reproducir. A la práctica, el vídeo no se nos enganchará y la calidad de vídeo será impresionante. Si por el contrario la imagen es muy estática, hay pocos cambios de escena y los cambios de imagen no son muy grandes, el vídeo se reducirá muchísimo. Porque para poder sacar esa calidad que nosotros queremos necesitará muy pocos megabits por segundo, y veremos que vídeos que ocupan 11 o 12 gigas pasarán a ocupar 3 con una calidad que no seremos capaces de diferenciar cuál es cuál. Haced vuestras propias pruebas y os sorprenderá. O sea, es impresionante como con esta calidad constante la calidad se mantiene y el tamaño de archivos que ocupa. Bueno, me dejo de enrollar, vamos a las siguientes cosas importantes. Aquí abajo nos muestra el tamaño de imagen. Vemos que el origen es 1920 x 1080. Esto es importante porque depende del dispositivo al que queramos exportar, deberíamos cambiar la resolución de salida. El Apple TV 2 en principio no soporta 1080, el Apple TV 3 sí, el iPad 2 y el iPad 3 sí que soportan 1080. Entonces es interesante adecuarnos al tamaño de
resolución, a la resolución que soporta. Luego esto es el tipo de resolución, cómo la adapta, ahora veremos cómo funciona. Y aquí vemos si la imagen se recorta. Pasa que en muchas películas tienen unas franjas negras, pues Handbrake se encarga de recortarlas. Vamos a la configuración de la imagen. Aquí tenemos la configuración de la imagen. Aquí podemos definir el tamaño de imagen, en este caso es 1920 por 1080, y le podemos decir que utilice un tamaño estricto, es decir, que se basa exactamente en la resolución que tenemos. Tenemos esta segunda resolución que se adapta un poco a la imagen. Vemos en este caso perdemos 8 píxeles de altura. Y tenemos la Custom, que aquí podemos definir pues exactamente como queremos. El tamaño, la resolución, la proporción. Yo esta no la utilizo nunca, siempre me baso en estricta o no, o sin recorte ni nada. Aunque a mí me gusta siempre la estricta, que sea exactamente el vídeo. Normalmente el cropping, que es decir, el recorte que utiliza la imagen, lo dejo en automático y que él mismo recorta las franjas negras para que me deje el vídeo sencillamente como es. Y en el apartado de filtros tenemos de telecine, que son algunos efectos que se producen en algunos vídeos, sobre todo antiguos. De telecine, por ejemplo, hace referencia a los frames. A veces en algunos vídeos juegan con los frames, depende si es NTSC o PAL. Este no se suele utilizar este filtro. Si queremos desentrelazado, cuando por ejemplo un vídeo es 1080i, que en un frame está actualizando los píxeles pares y en los otros los impares, pues desentrelazarlo nos sirve para corregir este efecto. Sobre todo es un efecto muy feo cuando se realiza un movimiento de cámara. También podemos intentar quitar ruido y pasarlo a escala de grises. Estos filtros, cuantos menos lo utilicemos mejor, y si son vídeos en alta definición no los utilizaría, porque aplicarlos se reduce sobre todo, notaremos una falta, perderemos un poco de enfoque en la imagen. Yo no los utilizaría. Estas son las preferencias de archivo de imagen. Tenemos aquí un botón para poder ver una previsualización del vídeo, por si aplicamos algunos ajustes, ver que se están cumpliendo. Tenemos aquí una ventana de actividad con información de lo que está haciendo, es un poco compleja. Y luego tenemos aquí la ventana de presets. Se carga en este lado, luego ahora veremos qué hace cada uno, pero vamos a acabar con todas las opciones para que sepáis qué son, para luego poder ver cada preset que modifica. En el apartado de audio tenemos las pistas de audio que va a tener el archivo resultante. En este caso, si queremos comprimir vídeo para el Apple TV, el vídeo para el Apple TV necesita forzosamente, si queremos tener audio en 5.1, dos pistas de audio. La primera pista con el sonido estéreo y la segunda con el sonido en 5.1. Es decir, que si este archivo fuese para el Apple TV, deberíamos crear primero, lógicamente en español, y si vais a utilizar para el Apple TV, os recomiendo que el origen sea AC3, que no sea DTS. Pues necesitamos primero pista en español con sonido estéreo y una segunda pista, también en español, con sonido AC3 pass-through, es decir, deja pasar el sonido y mantiene el sonido original. Luego aquí tenemos, podemos elegir la calidad y otras opciones, la ganancia, pero yo normalmente lo dejo por defecto porque darle ganancia, a menos que sepamos que el sonido está muy bajo, puede ser que nos pasemos y generemos ruidos. Subtítulos, si el vídeo tuviese subtítulos, podemos definir qué subtítulo queremos. Por ejemplo, en este caso, en audio, podríamos meter un segundo audio, es decir, por ejemplo, crear en inglés, habría que hacer lo mismo, primero en estéreo y después en AC3. AC3 aquí, no podemos hacer pass-through porque el sonido viene del DTS y no os recomiendo que hagáis DTS pass-through. Es decir, que no dejéis pasar el DTS porque el Apple TV no le gusta nada el DTS. Puede ser que no os funcione. Como ahora tenemos dos audios y uno de ellos es en inglés, pues nos puede interesar mantener los subtítulos en español para poderlo ver en versión original y subtitulado. Pues simplemente elegimos Spanish y le podemos decir que nos lo grabe en pantalla. Lo suyo es que no nos lo grabe en pantalla y así podamos activarlo cuando queramos, porque si no el subtítulo siempre permanecerá en pantalla. Lo dejamos como predefinido y así será el que se activará. Podríamos también
ponerlo en inglés, por si queremos verlo subtitulado en inglés. Y ya está. Así añadiremos subtítulos. En avanzado, de esto no os voy a explicar mucho, son opciones muy complejas. Tenéis el manual de Handbrake, explica cada cosa para qué sirve, pero son cosas tan técnicas y tan específicas que es difícil decir. Y luego aparte, depende mucho del vídeo. Si el vídeo tiene más grano, si el vídeo tiene más movimiento, si los bordes de las cosas de la imagen es de una manera. Es un poquito complicado. Luego os enseñaré los presets que modifican algunas cosas, pero bueno, básicamente el avanzado no lo soleremos tocar. Y en capítulos, si el vídeo tuviese capítulos, aparecerían aquí. También podríamos importar capítulos, es una cosa muy sencilla. Creando un archivo de texto se pueden crear los capítulos, pero bueno, no es una cosa que nos dediquemos nuevamente a hacer. Vamos a ver cómo afectan los presets a la configuración de Handbrake y acabaremos. Básicamente aquí tenemos los devices, que son los dispositivos, la mayoría de Apple, hay algún Android por aquí, pero veremos cómo comprimir aprovechando la máxima calidad y mínimo tamaño para estos dispositivos. Luego tenemos aquí los regular, que son los presets estándar, por decirlo así, para aprovechar el codec al máximo. En los legacy ya ni los utilizo, son para dispositivos antiguos. Y luego en negro tenemos los propios, los que tú mismo creas. Vamos a ir al preset, por ejemplo, del iPhone 4, para tener una base. Vemos que utiliza el códec H264, como debe ser, utiliza un bitrate variable, aunque pone un bitrate de 29,97 en vez de ponerlo como el origen. A mí me gusta más que lo utilice como el origen, pero bueno, esto lo hace así. Como vemos, la calidad constante es de 20, y lo que hace es, como este códec lo que hace es utilizar la máxima calidad de imagen con esa referencia de 20, cuanto más pequeña sea la resolución de salida, menos será el tamaño que ocupará el archivo. En calidad constante, en bitrate medio no pasa, porque siempre, sea el tamaño que sea la imagen, siempre utiliza 4500 megabits por segundo, si es la cantidad que le hemos puesto, pero entonces es igual, pero cuando ponemos calidad constante, cuanto más pequeño sea, mejor. Entonces se adapta directamente a la pantalla retina del iPhone, esos 960 x 544, y vemos que la compresión se va a utilizar la misma compresión que utilizaría para el iPad, pero simplemente modificando el tamaño de la pantalla. Si vamos a avanzado, bueno, en audio utiliza lo pasa a estéreo directamente, sin 5.1 ni nada, y en avanzado modifica algunos parámetros, pero nos fijamos en este que utiliza Default Fast, es decir, utiliza una adaptación de frames rápida. Si modificamos el preset y nos vamos al del iPad, observamos que lo deja todo igual, pero modifica la resolución de salida. Se va a 1024 x 576, que es la resolución de pantalla del iPad. En avanzado se queda igual, es decir, solamente modifica la resolución de salida. Y si elegimos el Apple TV, vamos directamente al Apple TV 2. En este caso, el Apple TV 2 solamente soporta a 720p. Pues aquí vemos que la resolución de salida es 1080, o sea, 1280 x 720. En avanzado lo mismo. Y en audio vemos como ya él mismo nos crea los dos audios, el sonido estéreo y el sonido 5.1. Las diferencias entre la calidad de una imagen y de la otra es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la resolución de pantalla. ¿El iPhone 4 podrá reproducir este vídeo? Sí. O sea, el iPhone 4 puede reproducir perfectamente vídeos a 720p. Pero claro, si lo vamos a ver en el mismo iPhone, es una tontería, porque es que no vamos a apreciar la calidad. Y el archivo va a ocupar mucho más, porque al ser más grande la imagen va a ocupar mucho más. Vamos a pasar a cómo modificamos este preset, porque sería exactamente igual para el Apple TV 3, pero aprovechando la máxima calidad de imagen. La máxima calidad, bueno, mejor dicho, la resolución máxima de imagen. Simplemente vamos a Picture Settings, vamos a Tamaño, y aquí le decimos que estricto. Vemos como ya adapta 1920 x 1080, cerramos y creamos un nuevo preset. Entonces, este sería el que yo he llamado Apple TV 3 propio, que veis allí. Vamos a crear Apple TV 3 nuevo. Le decimos que nos guarde el tamaño de imagen
en este custom a 1920 x 1080 y le damos a añadir. Ya nos aparece aquí el nuevo preset y cada vez que queramos utilizarlo, dándole aquí, se nos configurará todo para poder grabar vídeo y recomprimir vídeo para el Apple TV 3 nuevo. ¿Qué pasaría si el archivo que cargamos no es 1080? Pues no pasaría nada. Sería como máximo el tamaño de origen. Si el archivo fuese más grande de 1080, cosa que es raro que veamos, pues se nos iría a 1080. Es decir, él se adapta, pero siempre intentando tirar a ese 1080, que es lo máximo que soporta el Apple TV 3. Pero diréis, si siempre es lo mismo, no cambia nada. No, tenemos la High Profile. Si os habéis leído el último artículo de AppsMac, os hablo sobre los perfiles del H264, y en las High Profile permite una calidad aún mayor porque es capaz de recomprimir el archivo manteniendo, con más calidad y a un menor tamaño. Es más difícil para el reproductor reproducirlo porque necesita más potencia, es como si el archivo estuviese comprimido en zip, que no hay pérdida de calidad, pero sí que está comprimido. Pues él debe descomprimirlo y reproducirlo. ¿Qué diferencias hay? Pues básicamente, con esta High Profile que viene definida, tenemos dos diferencias. La primera, que ya está definido que se vaya a 1080, aunque a mí me gusta que esté en estricto, y que nos pone unos filtros de combinado, que a mí me gusta apagar, y de telecine, que a mí también me gusta apagar. No sé por qué está puesto, supongo que esto lo debe utilizar para cualquier tipo de vídeo y así cubrirse las espaldas. Pero bueno, yo lo desactivo. Pero sobre todo lo que nos indica que es una High Profile es que en avanzado tenemos en los adaptatives B-Frame, que en todos los otros presets está en Fast, este está en Optimal. Si tenéis un ordenador muy potente, en mi caso yo cuando recomprimo con el Mac Pro, en este MacBook Air no me pasa porque la CPU llega al 100% siempre, pero si tenéis un Mac Pro o un iMac Core i7 que permite mucha potencia, con este códec veréis que tarda mucho más en recomprimir. Pero el archivo resultante será un 30% más pequeño. La calidad de archivo será similar, será calidad 20, porque al final lo que define la calidad de la imagen es este RF20, pero que el tamaño de archivo será menor. A mí me tarda pues casi el triple en comprimir el archivo. Vosotros deberéis valorar pues qué preferéis, si que tarde más o que ocupe menos. O sea, valorar el tamaño con el tiempo de compresión. Pues esto es todo. Espero que os sea útil, que utilicéis Handbrake, que es un programa barato, bueno, es gratuito, y que da unos resultados excelentes. Configurable 100% y que os servirá para cualquier cosa. Por último, así que en la nueva versión Handbrake es capaz de recomprimir toda una serie completa. Esto no lo podía hacer antes. ¿Cómo se hace esto? Cuando elegimos el origen, en vez de elegir un archivo, elegimos un directorio. Cuando elegimos ese directorio, aquí donde aparecen los títulos, veremos que aparece una lista hacia abajo de todos los archivos que tiene. Nosotros definimos las preferencias del primero y nos vamos, que está un poco escondido, a File y añadir todos los títulos a la cola. Lo que nos va a hacer es añadir todos esos títulos a la cola de compresión y cuando le demos a empezar los recomprimirá todos uno detrás de otro. Lo hace un poco raro porque no mantiene los títulos, que sería lo suyo. Si el capítulo por ejemplo, de Juego de Tronos pusiese el título, yo qué sé, se acerca el invierno, y el segundo fuera, no sé, la llegada del rey, pues el archivo resultante no se llamaría así, sino se llamaría Juego de Tronos 1, Juego de Tronos 2, y así en adelante, como se llama el directorio, básicamente. Bueno, pues esto es todo. Espero que os sea útil, y nos vemos en un próximo screencast de appsmac.com. Un saludo y adiós.